Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy os hablaré de un caso muy controvertido, ya veréis. Es el de un hombre supuestamente mutilado por extraterrestres. Hasta ese momento, hasta el momento de ser hallado este cadáver de este ser humano, contábamos ya con un número indefinido de casos de ganado, mutilación de ganado. La mayor parte de estos casos ocurría en Estados Unidos y, por supuesto, popularizados por la gran investigadora y periodista norteamericana Linda Moulton Howe. Estos animales aparecían pues con incisiones muy precisas en la cabeza, les habían extirpado prácticamente toda la cabeza y con un montón de incisiones muy precisas por donde se les extirpaban los órganos internos. Generalmente estos animales aparecían siempre sin gota de sangre. Como si realmente los hubiesen succionado con algún tipo de tecnología. Incluso muchas veces parece que las heridas estaban cauterizadas, como si hubiesen empleado algún tipo de láser. Todo esto está perfectamente documentado, pero nunca nos habíamos encontrado con un caso de ser humano mutilado. Siempre habíamos hablado de ganado. En este caso particular, vamos a ver qué clase de evidencias contamos para poder llegar a esta conclusión. El cadáver habría sido encontrado por el cuerpo de bomberos el 29 de septiembre de 1988 en la represa de Billing, en Sao Paulo, Brasil. El hombre en cuestión era Joaquín Sebastián González, de 53 años. Parece que sufría varias enfermedades, entre ellas la epilepsia, y los medicamentos que tomaba parece que le produjeron una serie de efectos bastante adversos, desmayos, y parece ser, supuestamente, que acabó cayendo por una zona deshabitada y ahí parece que falleció. Aquí lo interesante llega cuando los forenses analizan el cadáver. Su rostro es una auténtica calavera, ha sido despedazada. Su cara no tiene ojos, no tiene labios y tampoco no tiene piel. Prácticamente el 90% de su rostro está arrancado. También parece que, según se extrae de ese informe forense, le han extraído el saco escrotal y el ano también. Todo ello con una precisión aparentemente quirúrgica. Como digo, la noticia se convierte en todo un fenómeno y da la vuelta al mundo. Caso impactante. Lo más interesante es que el informe forense nos dice lo siguiente. Os leo. Hemos observado la eliminación de las zonas orbitales izquierdas y derecha, vaciado de la cavidad bucal, faringe, orofaringe, cuello, área derecha e izquierda de la axila, abdomen, cavidad pélvica, área derecha e izquierda de la ingle. Las regiones axilares en ambos lados mostraban huecos blandos por donde habían sido quitados los órganos. Incisiones fueron realizadas en la cara, el tórax, abdomen, piernas, brazos y pecho. Hombros y brazos tienen perforaciones de 1 a 1,5 pulgadas de diámetro, donde se extrajeron los músculos y tejidos. Los bordes de las perforaciones eran uniformes, y así también su tamaño. El pecho se había reducido debido a la extracción de órganos internos. Bueno, parece que el informe, lógicamente, sugiere muerte por parada cardiorrespiratoria debida a un dolor extremo. Y sigue el informe. La víctima muestra lesiones con características de reacción vital, es decir, que hay un componente de tortura. El modus operandi sugerido es el siguiente: incisiones en partes blandas y orificios naturales utilizando dispositivos de succión. Atención a este término, porque algunos expertos llegaron a afirmar que a este hombre le habían succionado los órganos internos con un dispositivo aspirador de más de 400 caballos de fuerza, sugiriendo pues que las incisiones habían sido también realizadas con una especie de láser, con precisión milimétrica. O sea que podemos concluir, según el supuesto informe, que a este hombre le habían hecho todo eso, le habían hecho un completo vaciado de los órganos internos,
estando aún con vida. Imaginaos el infierno que supone esto para un ser humano. O sea que habría muerto por parada cardiorrespiratoria debido a un dolor insoportable. Pero ahora os voy a mostrar una fotografía que desde luego nos puede dar a sospechar muchas cosas diametralmente opuestas. Esta es una fotografía del verdadero informe, no viciado por otras fuentes. Si sois sagaces veréis que abajo en amarillo leemos lo siguiente. Sobre el cuerpo había cerca de 20 aves necrófagas, esto es, aves carroñeras. Esto ya sin nombrar que en esa zona es muy conocida la presencia de grandes y pequeños roedores, que desde luego no tendría ningún problema en comer carne humana. El caso es que después de dar la vuelta al mundo, todo este caso, toda esta información, en el año 2002, los investigadores Claudi Cobo, Paula Lucerini y Tania D'Acuna revisaron este caso bajo otro prisma diferente. Publicaron sus conclusiones en la edición UFO número 80 de julio de 2002, en donde afirmaban que este caso había sido fruto de una grave y errónea interpretación de los hechos y del contenido del informe forense. En realidad, nos decían que el sujeto en cuestión ya era muy conocido por la zona por su afición al alcoholismo. Todo ello unido a su problema de la epilepsia. Imaginaos el resultado. Tomaba un medicamento llamado Cardenal, un antiepiléptico con efectos sedantes. Lógicamente, si mezclas el alcohol con este barbitúrico, puede producir problemas cardíacos y respiratorios muy graves, desde luego hasta el punto de fallecer. El resto os lo podéis imaginar. Las aves carroñeras y los roedores campando a sus anchas. Desde luego, es muy probable que esto haya sido así. Aquí está la clave de todo, probablemente, y es que los bomberos testifican en el informe criminológico que hallaron el cadáver estando lleno de aves carroñeras. ¿Hasta qué punto la sugestión motivó a que este caso llegara a distorsionarse totalmente? Y es que ciertamente debemos de ser críticos cuando hablamos de cadáveres, cuando hablamos de personas supuestamente atacadas por entidades extraterrestres. Sí es cierto que existen las mutilaciones de ganado. La documentación es extensísima. No hablamos de los años 70 ni 60, es muy anterior. Y sobre todo, y no creo que en este caso se trate simplemente de que Estados Unidos sea un país en donde la noticia, vamos a decir, pues es mucho más fácil comunicar este tipo de casos y el periodismo, digamos que está un poco más en auge que en otros países, sino que yo creo que realmente es un país, es una zona de la Tierra en donde realmente el fenómeno ovni y las mutilaciones de ganado es donde más casos se producen. Realmente el hecho de que en este caso aparentemente obedezca a una mala interpretación, no vamos a decir un fraude propiamente perpetrado, pero sí a una mala gestión a la hora de, desde luego, divulgar los detalles de este caso, de esta mutilación. Por supuesto, mutilación sí, pero efectuada por animales, no por extraterrestres. Eso no quita, amigos, el hecho de que verdaderamente existe este fenómeno de la mutilación de ganado y que ha sido exhaustivamente investigado por esta gran periodista que yo os recomiendo que os leáis algunos de sus libros, la señora Linda Moulton Howe, de la cual yo he tenido referencias muy positivas de amigos míos que la han conocido personalmente. Y aquí sí han intervenido autoridades forenses, autoridades, pues veterinarios, personas con una formación y que han verdaderamente redactado informes que os pondría los pelos de punta.
Realmente existen pruebas de que esto es así, de que estos animales han sido, se les ha succionado la sangre, que no tenían gota de sangre en su cuerpo y que las incisiones no han podido realizarse empleando bisturís ni dispositivos, vamos a decir, médicos convencionales, sino que probablemente, y debido a que muchas de estas heridas están cauterizadas, han sido efectuados con láser o con algún tipo de proyección calórica que desde luego tiene una precisión microscópica. Además, lo más interesante de estos casos, de estos animales, es que las incisiones son muy pequeñas y parece que por ahí han podido extraer grandes órganos. Es decir, no hablamos de animales abiertos en canal, con desgarros, con señales. No, es que no hay señales de garras, no hay señales de colmillos, nada de eso. Ni siquiera hay señales de violencia. Es como que el animal hubiese quedado completamente a merced del agresor, vamos a decir, el verdugo, y no hubiese ni siquiera intentado defenderse. Es como si ese animal hubiese quedado como hipnotizado por una fuerza desconocida y se hubiese dejado manipular. Y eso sí, en ese caso sí os puedo decir que a raíz de las autopsias y de los análisis, los animales estaban vivos, se les succionó la sangre, se les succionaron estos órganos internos mientras estaban los pobrecitos vivos. Pero este caso que hoy hemos comentado de un ser humano mutilado por extraterrestres parece ser evidentemente erróneo y que no tendría nada que ver. Parece como que fue un poco la sugestión de intentar pues asociar estas mutilaciones del ganado con un ser humano, asociar estas actividades supuestamente extraterrestres con un ser humano. Bueno, probablemente encontraríamos muchos casos, y os puedo dar fe de que es así, de que también hay seres humanos que han sido mutilados, pero de eso hablaremos en futuros videoprogramas. Hoy os he querido mostrar el otro reverso del tema, la otra cara de la moneda, que es desde luego la mala interpretación y la divulgación vamos a decir, de datos completamente distorsionados. Aquí os dejo con este caso, amigos, y nos vemos en otro vídeo. Un abrazo para todos.